especies de animales peligrosos aquí. No es mucho, ¿verdad? Y esta es la cuenca del Amazonas. Es más pequeña que Canadá y en el reino animal es una especie de prisión donde están todos los criminales más peligrosos. El Amazonas ha estado creando asesinos y monstruos durante más de 60 millones de años. Y aquí está la prueba de lo peligroso que fue el mundo una vez. ¿Qué es esto? ¿Vértebras? No parecen muy amenazantes, pero solo porque no sabes a quién pertenecen. ¡Vaya! Una anaconda es capaz de tragarse un caimán entero, una vaca o un ser humano. Ahora imagina lo que puede hacer un monstruo que es mucho más grande. Unos pocos millones de años después de que ese meteorito chocara con la Tierra, la titanoboa, la serpiente más grande jamás encontrada, apareció en lo que hoy es Colombia. Las titanoboas podían crecer hasta 12,8 metros de longitud y alcanzar un peso de 1.135 kilos. This giant snake was 5 times bigger than the largest alive today. Al vivir en la selva tropical, estas serpientes tenían todo el derecho a elegir el menú que quisieran. ¿Tortugas antiguas? ¿Por qué no? ¿Antiguos cocodrilos? Dales dos. Sin embargo, a pesar de su tamaño, la titanoboa parece haber comido pescado. Ni siquiera puedo calcular aproximadamente cuántos peces necesitaba un gigante así para alimentarse. That's a lot of fish. Se cree que la titanoboa pudo alcanzar su aterrador tamaño debido al clima más cálido que existía en el planeta en aquella época. Pero quizás el gigante era tan grande que necesitaba algo de frío para no sobrecalentarse. Quizá por eso se extinguieron las serpientes gigantes. Simplemente se calentaron demasiado. Sin embargo, aunque las titanoboas hayan desaparecido, todavía hay muchas criaturas en la cuenca del Amazonas a las que es mejor no acercarse nunca. Oh, damn it! Cap! No! You don't have to take your pants off. Yeah. Oh, gotta get them off my legs here. Una de cada 10 especies conocidas por la ciencia vive en estos bosques tropicales. Es el hogar de la mayor colección de plantas y especies animales de nuestro planeta. Un número absolutamente demencial. Millones de especies de insectos, miles de aves y peces, cientos de mamíferos, anfibios y reptiles. Y aquí hay demasiados que pueden ser mortales para el ser humano. Solo en los bosques del Amazonas hay un centenar de especies de ranas venenosas, algunas de las cuales pueden matarte con un solo toque. Y luego hay cocodrilos, anguilas eléctricas, pirañas, serpientes venenosas, murciélagos vampiros, grandes gatos salvajes, también hay arañas errantes brasileñas. Bites from these spiders are always very serious and can result in horrifying injuries to people. En el libro Guinness de los Récords 2010, este género fue reconocido como el más venenoso entre las especies de arañas. Sí, desde entonces ha perdido su título, pero no creo que eso te calme. ¿Y las hormigas bala? ¿Y las escolopendras gigantes? Y no hay que olvidar la anaconda, heredera de la titanoboa. Incluso los tiburones nadan en el Amazonas. ¡Dios mío! ¿Qué le pasa a este lugar? Because this is the bad place. Parece que casi todas las criaturas de estos bosques tienen ganas de matar, pero es una ilusión. Todo se debe a la diversidad de especies. Cuantas más hay, mayor es el porcentaje de las que son peligrosas. Bastante lógico. Y todo es culpa del clima. Los trópicos son adecuados para vivir allá cómodamente todo el año. Son lo suficientemente cálidos y húmedos para que las plantas florezcan y den alimento a los herbívoros. Y estos a su vez aumenten la población de depredadores. Por cierto, el número de criaturas venenosas también está relacionado con el calor. En Canadá, que ya he mencionado, solo viven 4 especies de serpientes venenosas. Simplemente no les gusta el frío y no tienen suficiente comida. Snake came from there. I've never seen ever a snake track in the winter. Déjame mostrarte cómo funciona. Hablando de la titanoboa, es un buen momento para recordar otro monstruo prehistórico muy famoso. El megalodón vivió mucho más tarde, pero en la mayor parte de los océanos del mundo. Sin embargo, al monstruo no le gustaba el frío y le gustaba la abundancia de comida. ¿Quién de todos modos puede culparlo por eso? No tiene sentido vivir donde puedes morir de hambre, especialmente cuando eres un tiburón gigante. Si miras un mapa, está claro que el megalodón tenía regiones favoritas. Aparentemente, había suficiente comida y el clima era más agradable. Pero cuando se trata de sucesos que ocurrieron hace varias decenas de millones de años, surge la pregunta: ¿por qué los científicos supusieron que todo ocurrió así? Se puede suponer cualquier cosa, sin embargo, las teorías están basadas en hallazgos, y es difícil discutir con tales pruebas, incluso si el diente de un megalodón se encuentra de repente en medio del desierto. Oh my God! Look at the size of this thing. Espera, ¿qué? ¿No estarás diciendo que un tiburón gigante simplemente se metió en la orilla, se arrastró durante cientos de kilómetros y luego murió dejando atrás solo un par de dientes? La cuestión es que el mundo está cambiando. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua,
No es eso lo que quería decir. Desde la formación de nuestro planeta, los continentes se han juntado y separado tantas veces que podríamos hacer un vídeo entero sobre ello. Donde hoy solo hay un montón de arena y roca, antes había mares. Por ejemplo, hace 270 millones de años, Arizona albergaba una población de tiburones. Así que los dientes de megalodón encontrados en el desierto de Baja California no son lo más sorprendente. Hasta ahora, nuestras ideas sobre cómo era la Tierra antigua son los resultados de los estudios del suelo y los restos de animales, además de algunas especulaciones. ¿Muchos huesos y dientes de pescado en algún lugar? Entonces había agua allí, incluso si nadie había oído hablar de eso antes. No importa, cualquier hallazgo puede ser un descubrimiento o una falsificación. En 1869, dos obreros estadounidenses fueron contratados por un hombre llamado George Hull para cavar un pozo y descubrieron un hombre fosilizado de 3 metros de altura en el suelo. El hallazgo fue tan impactante para la gente que estaban dispuestos a pagar solo por ver al antiguo gigante. Los científicos dijeron muchas veces que se trataba de una falsificación, pero eso no impidió a George Hull vender los restos. Consiguió unos $460.000 en el equivalente moderno por el hallazgo, y luego admitió que el hombre estaba hecho de yeso. Envejeció la escultura con tintes y ácidos, creó poros en la piel con agujas de tejer y luego enterró al gigante. La preparación del engaño le costó a George Hull unos modernos $50.000. Una inversión muy rentable en el deseo de la gente de creer cualquier cosa. I don't believe it. That's the skull of Goliath. Puede parecer extraño que la gente se dejara engañar tan fácilmente, pero seamos sinceros, a algunas personas les encanta lo inexplicable, lo misterioso y lo aterrador. Cuando encuentren una vaca muerta, no pensarán que la mató algún depredador o un hombre. No, es mejor encontrar un rastro místico en esas historias y culpar a los extraterrestres. Pero así es nuestro cerebro. A lo largo de la historia, la gente ha inventado monstruos para entender el funcionamiento del mundo. La ciencia ayuda ahora, pero ¿y hace cientos o incluso miles de años? Los escitas, que descubrieron los esqueletos de Protoceratops, inventaron los grifos porque no encontraban otra explicación para unas criaturas con picos y escápulas enormes. Los japoneses creían que los terremotos eran causados por el siluro gigante Namazu. Vive en el lodo bajo las islas japonesas y a veces se sacude, haciendo que la tierra tiemble violentamente. Y eso suena bastante lógico. Si no se sabe nada sobre el movimiento de las placas litosféricas, un enorme y nervioso siluro parece algo bastante real. Cuanto más educada es la gente, más probable es que no crean las historias sobre un cerdo cambiaformas, pero se asustan seriamente por una historia sobre un criminal violento y escurridizo, porque, ya sabes, los criminales son más reales. Además, las leyendas dependen mucho de la región. Si vives en Nueva York, las historias sobre cocodrilos en las alcantarillas te resultarán muy familiares. Pero, ¿qué hay que temer para la gente que vive en la selva del Amazonas, por ejemplo? Los cocodrilos son comunes para ellos, a diferencia del complejo sistema de tuberías de alcantarillado. Así que los lugareños asustan a sus hijos con otras ficciones como la de una tribu salvaje y cruel que nadie ha visto nunca. Pero, ¿es realmente una ficción? En la selva amazónica hay unas 50 tribus aisladas, comunidades que no tienen contacto con otras comunidades ni con el mundo exterior. Están en aislamiento voluntario, a menudo son muy agresivos con los forasteros y no están dispuestos a cambiar nada. En 2020, Rieli Franciscato, un investigador de la naturaleza, fue asesinado por una flecha disparada por uno de los nativos. Este pueblo semimítico no sabía y quizá nunca sepa que Rieli era uno de sus principales defensores en todo Brasil. Pero no nos pongamos tristes. Pasemos de la selva a Escocia, hogar de uno de los monstruos de ficción más famosos. Bienvenidos al lago Ness. Al famoso Nessie se le ha llamado de muchas maneras: anguila, pez gato gigante e incluso el plesiosaurio que sobrevivió. Pero recientemente ha surgido otra versión, una ballena, o más bien un fragmento de ballena con el que, bueno, puede continuar el linaje. Esta idea fue sugerida por James Felton y si quieres más información, búscala en Google. A YouTube no le gustan mucho ese tipo de detalles íntimos. Bueno, si te parece extraño que las leyendas del monstruo del lago Ness se sigan contando hoy en día a pesar de todos los avances científicos, es sencillo. Nessie es un verdadero tesoro para el turismo. Quienes desean ver a la criatura acuden al lago todos los años. Estas grandes mistificaciones se convierten tarde o temprano en dinero, y no se trata de falsificaciones de hallazgos arqueológicos que pueden costar toda una fortuna. No estoy bromeando, los ladrones podrían perfectamente ganar un par de millones de dólares con una supuesta estatua antigua, por no hablar de lo que valen los huesos de dinosaurio. Sí, no solo los museos, sino también los coleccionistas privados los compran. Un esqueleto de estegosaurio de 3 millones de dólares. ¿Qué te parece? Y un par de lagartos más pequeños por 2,9 millones de dólares. Probablemente en oferta, ¿no? Una
alosaurio por 1,4 millones de dólares. Todas estas son cifras reales. Imagínate cuánto pueden ganar los estafadores con estas falsificaciones, sobre todo porque la gente está dispuesta a creer cualquier cosa.